En el condado de Wilkes, Georgia, hay una historia que los hijos de esclavos todavía murmuran en la noche oscura. Un cuento que pasa de generación en generación, como un recordatorio sombrío de que algunas deudas se pagan en sangre. Era diciembre de 1873 y 4 hombres fueron hallados muertos en un granero abandonado. La familia Jefferson, una familia de plantadores de algodón, había sido masacrada en una sola noche. Los cuerpos fueron encontrados atados a sillas y torturados brutalmente. Los lugareños sabían que algo horrible había ocurrido, pero nadie preguntó. Había secretos en esa tierra, secretos más profundos que cualquier tumba. Esta es la historia de Josiah, un niño criado en el infierno y que volvió como el diablo mismo. Una historia de venganza fría como el invierno georgiano. Lo que pasó en esa plantación entre 1863 y 1873 te hará dar vueltas en la cama por la noche, porque algunas heridas nunca cicatrizan. Solo esperan el momento oportuno para sangrar de nuevo. La plantación Jefferson abarcaba 200 acres de tierra roja en el corazón de Georgia. Albert Jefferson era propietario de 15 esclavos y 3 hijos que educó en su propia imagen, despiadados, orgullosos y hambrientos de poder sobre los débiles. El mayor, Bradford, de 19 años, con mirada de hielo y manos jamás trabajadoras. Sterling, 17 años. Una sonrisa que congelaba la sangre y una mente que habría hecho torturas con creatividad artística. El menor, Clayton, de 16 años, era quizás el peor de todos. Su juventud no atenuaba su crueldad, solo la hacía más errática. Entre los esclavos de la propiedad se encontraba Josiah, un niño de apenas 12 años, con ojos asustados. Su madre, Hetty, era ama de casa en la casa grande, y su hermana pequeña, Jenny, de 8 años, les echaba una mano. Su padre había sido vendido 2 años atrás, una separación que había destrozado a la familia. Los hermanos Jefferson se dieron cuenta desde temprana edad de que Josiah era diferente. No lloraba, no suplicaba. Esta rebelión silenciosa los enojaba y los intrigaba a la vez. Era como si hubieran encontrado el juguete perfecto para destruir. Todo empezó con pequeñas maldades. Bradford le hacía llevar piedras pesadas bajo el sol hasta que caía rendido. Sterling creaba juegos en los que Josiah tenía que correr entre los 3 mientras lo azotaban con ramas. Clayton disfrutaba de quemar al niño con las puntas de cigarrillos. La plantación seguía una rutina brutal, más allá de las antorchas nocturnas. Por el día, los hermanos se peleaban por ver quién podía hacer trabajar más rápido a Josiah en los campos. Inventaron una forma retorcida de puntuación, donde cada lágrima derramada, cada quejido de dolor, cada momento de debilidad, era una victoria para ellos. Pero por las noches, el horror se desataba. Cuando Alberto se retiraba a sus habitaciones y los capataces volvían a sus cabañas, los 3 hermanos arrastraban a Josiah al granero. Allí, fuera de miradas indiscretas, jugaban con los límites de la crueldad humana. Cuerdas rugosas dejaban sus manos moradas e hinchadas. Clavos oxidados sangraban sus pies. Sterling tenía un látigo de cuero trenzado con piezas de metal que dejaban cicatrices en la espalda del niño. Lo que más dolía a Josiah no era el dolor, sino ver a los hermanos mirar a su familia. Hetty era llevada a menudo a los aposentos de Bradford y regresaba horas más tarde con la ropa rota y los ojos vacíos. Jenny, todavía una niña, era obligada a ver palizas tan salvajes que la dejaban temblando por días. Josiah había aprendido a leer las señales, el brillo en los ojos de Sterling cuando tramaba algo nuevo, la sonrisa de Clayton cuando descubría una nueva herramienta de tortura, el silencio mortal de Bradford cuando su rabia se agitaba bajo la superficie. Por el día, trabajaba en los campos de algodón con las manos vendadas para disimular sus heridas. Los demás esclavos rezaban por él, pero nadie se atrevía a hacer nada. Desafiar a los hijos Jefferson era firmar tu sentencia de muerte. Las noches eran un bucle de horror. Los hermanos establecieron un sistema rotatorio. Cada uno tenía su turno con Josiah. Nunca lo dejaban en paz. Documentaban sus encuentros como si fueran experimentos científicos, tomando nota de qué técnicas dolían más, cuáles dejaban cicatrices. Bradford prefería la tortura mental, obligando a Josiah a observar mientras azotaba a otros esclavos. Sterling era más creativo corporalmente.
Crió una caja de madera en la que encerraba a Josiah durante horas, con solo agujeros para respirar. Clayton era bestial, sus manos y pies eran sus armas. El granero se transformó en un museo de horrores. Los hermanos colgaron ganchos en el techo de donde colgaban a Josiah durante horas. Le hicieron una mesa especial con correas de cuero para atarlo en las sesiones más largas. Había una creciente colección de herramientas, cuchillos de todos los tamaños, alicates oxidados, hierros de marcar que se calentaban en un pequeño fuego perpetuo. El cuerpo de Josiah era un mapa de cicatrices, cada una un testimonio de tortura refinada. Sus dedos fueron rotos y mal curados en tantas ocasiones, que quedaron deformados para siempre. Su espalda era un mapa de cicatrices que jamás volvería a ser lisa. Pero fueron las heridas invisibles las que más profundo cortaron. Josiah aprendió a desconectarse durante la tortura, a mandar su mente a algún lugar donde el dolor no pudiera tocarlo. Esta disociación se convirtió en su única manera de sobrevivir, pero también sembró las semillas de algo mucho más oscuro. En estos momentos de fuga mental, Josiah empezó a soñar con venganza. No eran ideas infantiles de justicia simple, eran planes elaborados de venganza contra sus torturadores. Cada nueva humillación alimentaba estas fantasías. Cada nueva cicatriz las avivaba. Los hermanos Jefferson no sabían que estaban forjando una bestia. Creyeron que estaban quebrando a un niño, pero estaban forjando un arma. Cada noche de tortura era una clase de anatomía del dolor. Cada humillación, un seminario de crueldad humana. Hetty trató de defender a su hijo, pero sus propias heridas la estaban debilitando. Jenny se escondía cada vez que veía a los hermanos acercarse, sus ojos infantiles ya cargados con traumas que llevaría consigo toda la vida. La familia se estaba desmoronando, pieza por pieza. El invierno de 1863 fue brutal. Los hermanos, aburridos por los meses de frío, aumentaron sus juegos con Josiah. Le hacían poner de pie desnudo en el frío gélido, le echaban agua helada encima y lo dejaban tiritando hasta casi morir de hipotermia. Algo cambió en los ojos de Josiah en una de estas sesiones. Fue Bradford quien lo notó primero. Donde una vez hubo miedo y dolor, ahora había algo más. Una frialdad que espejaba la suya, un vacío que prometía venganza. Pero los hermanos Jefferson eran demasiado jóvenes y demasiado engreídos para ver el peligro. Siguieron con sus juegos crueles, sin saber que cada tortura se estaba archivando en la mente de su víctima. Josiah ya no era simplemente un niño atormentado. Era un estudiante del dolor, un aprendiz de la venganza. Y su aprendizaje apenas comenzaba. El año 1864 trajo nuevos horrores a la plantación Jefferson. La guerra civil arrasaba el sur, pero entre sus muros se libraba otra guerra, una muy privada. Bradford se obsesionó con destruir la voluntad de Josiah. Inventó un juego cruel en el que obligaba al niño a elegir qué familiar sería castigado por sus faltas imaginarias. Si Josiah no elegía, los tres perdían. Si elegía, tenía la culpa de lastimar a quienes amaba. Sterling se dio cuenta de que Josiah tenía miedo a los lugares cerrados y construyó una serie de celdas cada vez más pequeñas, forzando al niño a permanecer durante horas en espacios apenas lo suficientemente grandes para su cuerpo en crecimiento. Los gritos ahogados de Josiah eran música para los oídos de Sterling. Se había vuelto fuerte y no tenía piedad. Sus golpes estaban pensados para doler sin dejar rastro. Había aprendido a golpear los riñones, el estómago, donde los moretones no se harían evidentes. Los hermanos comenzaron a registrar sus sesiones con una exactitud científica perturbadora. Llevaban un registro de cuánto duraba cada tortura, qué técnicas usaban, cómo reaccionaba Josiah. Bradford hablaba de la resistencia mental, Sterling de los límites físicos y Clayton de los puntos de presión que más dolían. Josiah pasó las sesiones observando a sus captores. Se aprendió sus rutinas, sus gustos, sus puntos débiles. Bradford era impulsivo cuando estaba enfadado. Sterling se distraía inventando una nueva tortura. Clayton era repetitivo en su salvajismo, siempre golpeando con el mismo patrón. La separación familiar se consumó aquel año horrendo. Primero Hetty, destrozada por años de maltrato, fue vendida a una plantación en Alabama. La despedida fue breve y cruel. Josiah fue obligado a observar cómo encadenaban a su madre y se la llevaban. Sus gritos
desvaneciéndose en la distancia. Ahora Jenny era el blanco favorito de los hermanos. La utilizaron como chantaje contra Josías. Cualquier rebelión de su parte y la niña era castigada. Le hicieron ver cómo torturaban a su hermano, marcándola de por vida en su mente de niña. Los métodos se refinaron en formas monstruosas. Bradford creó un sistema en el que Josiah era colgado de cuerdas, de manera que cualquier movimiento provocaba un dolor agonizante. Sterling ideó una máscara de metal que le cubría los ojos y la boca al niño, dejándolo a oscuras y en silencio durante horas. Clayton le rompía los dedos a Josiah de uno en uno y luego se los curaba mal a propósito para que quedaran deformados de por vida. Cada dedo roto era una obra de arte, una marca indeleble de posesión sobre el niño. Las noches eran un ritual de terror con horario. Lunes, miércoles y viernes, sesiones. Martes y jueves, mantenimiento. Fines de semana, experimentos. El granero se convirtió en una cámara de tortura. Los hermanos desarrollaron aparatos, una rueda donde ataban a Josiah y lo giraban sobre brasas, un sistema de poleas para suspenderlo en posiciones que le desgarraban los hombros y las muñecas, una mesa inclinada donde lo ataban boca abajo hasta que la sangre se le subía a la cabeza, causándole dolores de cabeza insoportables. Josiah aprendió a leer las señales con precisión letal. Los pasos de Bradford en el pasillo significaban que la noche sería larga y psicológicamente agotadora. El silbido bajo de Sterling reveló que había inventado algo nuevo y horrible. El silencio de Clayton era el más peligroso de todos. El niño aprendió a disociarse en las torturas más extremas. Podía separarse de su cuerpo y verlo todo como si le ocurriera a otro. Esta capacidad lo mantuvo cuerdo, pero lo convirtió en algo frío y calculador. Jenny comenzó a mostrar signos extremos de trauma. Dejó de hablar por semanas, se escondía al ver a cualquiera de los hermanos Jefferson y tenía sueños en los que gritaba por las noches. Josiah could tell his sister was breaking, just as he was. El invierno de 1864 trajo una nueva forma de horror. Los hermanos se dieron cuenta de que Josiah se había vuelto muy resistente al dolor físico y comenzaron a concentrarse en la tortura mental. Le hacían observar cómo torturaban a otros esclavos, diciéndole que él tenía la culpa. Bradford hizo un juego en el que Josiah tenía que elegir entre rescatar a Jenny de una golpiza o a otro esclavo de un castigo peor. Fuera lo que fuera que decidiera el niño, alguien siempre resultaba herido, y siempre era su culpa. Se obsesionó con destruir la voz de Josiah. Lo hacía gritar hasta que sus cuerdas vocales sangraban, y luego le prohibía hablar durante días. El silencio obligado era una tortura en sí mismo. Clayton aprendió a utilizar el propio cuerpo de Josiah en su contra. Lo dejaba en posiciones imposibles durante horas, de pie sobre una pierna con los brazos extendidos, sosteniendo objetos pesados. Cuando Josiah se derrumbaba por agotamiento, Clayton lo abofeteaba por rendirse. Pero algo estaba cambiando en Josiah. Cada nueva tortura, cada nueva humillación, se estaba grabando en su mente. No solo sobrevivía, estaba aprendiendo sobre el dolor, sobre el miedo, sobre los límites del sufrimiento humano y, lo más importante, aprendiendo sobre sus enemigos. Los hermanos Jefferson creyeron que estaban haciendo la víctima perfecta. De hecho, estaban adiestrando al verdugo ideal. Cada crueldad que enseñaron sería devuelta con creces. Jenny fue vendida en la primavera de 1865, dispersando a los últimos miembros de la familia. Josiah observó cómo se llevaban a su hermana, sus ojos grandes y aterrorizados, volviéndose hacia él por última vez, antes de desaparecer para siempre. Algo en el niño murió ese día, y algo más peligroso nació. Los hermanos Jefferson celebraron la venta como una victoria. Habían logrado aislar por completo a Josiah, cortando todos sus vínculos afectivos. Ahora era suyo para hacer lo que desearan, o eso pensaban. De hecho, acababan de destruir lo último que quedaba de la humanidad de Josiah. Sin familia que defender, sin nadie por quien velar, era libre de transformarse en el monstruo que habían engendrado. La guerra civil estaba por terminar. El mundo tal como lo conocían los hermanos Jefferson estaba por desaparecer, pero estaban demasiado ocupados con sus juegos sádicos como para darse cuenta de lo que se avecinaba.
Fueron aquellos últimos meses antes de la abolición los que transformaron a Josiah. El niño asustado estaba muerto, reemplazado por algo que conocía la violencia mejor que sus profesores. En las últimas noches en el granero, Josiah dejó de gritar, dejó de suplicar, dejó de mostrar cualquier humanidad. Solo miró, aprendió y planeó. Y los hermanos Jefferson, cegados por su propia soberbia, no vieron que habían forjado su propia perdición. Josiah tenía 14 años cuando se abolió la esclavitud. Pero las lecciones que había aprendido en el granero Jefferson perdurarían. Y pronto sería hora de enseñar esas lecciones de nuevo. La noticia de la abolición llegó a la plantación Jefferson una mañana sofocante de junio de 1865. Josiah, de 14 años, escuchó las palabras «eres libre», como si estuvieran pronunciadas en otro idioma. La libertad había sido torturada fuera de su mente hace años. Los hermanos Jefferson respondieron a la abolición con una rabia casi demente. No podían permitir que su juguete favorito simplemente se fuera. La noche antes de que partieran oficialmente los esclavos, arrastraron a Josiah al granero por última vez. Esta última sesión fue diferente a todas las demás. No hubo método científico, no hubo experimentos controlados, solo rabia pura, violencia. Le dieron una paliza tan brutal que Josiah estuvo inconsciente durante 2 días. Cuando despertó, tenía un mensaje grabado con un cuchillo en el pecho. Siempre serás nuestro. Pero Josías no se fue. Se quedó fuera de la plantación durante semanas, observando, aprendiendo las nuevas formas de vida de los hermanos. Se habían adaptado rápidamente a la nueva situación, empleando libres por bajos salarios y conservando mucha de su antigua crueldad. En estos días de vigilancia, Josiah descubrió algo que lo cambiaría todo. En un cajón secreto en la oficina de Albert, descubrió los diarios que los hermanos habían mantenido de sus sesiones de tortura, montañas de notas sangrientas sobre el dolor, la resistencia y cómo destruir la voluntad humana. Leer esas actas era como mirar su propia alma rota a través de los ojos de sus torturadores. Lo habían registrado todo, cada llanto, cada desesperación, como si fueran datos científicos. Josiah comprendió que para ellos nunca había sido una persona, solo un objeto de estudio. Entre los documentos, Josiah descubrió algo aún más perturbador: dibujos detallados de dispositivos de tortura, con anotaciones sobre mejoras y alteraciones. Bradford había inventado nuevas formas de suspensión. Sterling había diseñado una caja más grande. Clayton había dibujado martillos especiales de distintos pesos y texturas. Se llevó los archivos y desapareció en la noche con la evidencia física de años de tortura sistemática. Pero más que los papeles, lo que había aprendido era a conocer a sus enemigos mejor de lo que se conocían a sí mismos. Josiah se pasó los 2 años siguientes vagando por el sur, devastado por la guerra. Estuvo en granjas, ferrocarriles, destilerías, siempre en movimiento, siempre aprendiendo. Pero no solo estaba sobreviviendo, se estaba preparando. En el ferrocarril aprendió sobre explosivos y cómo provocar accidentes que parecieran naturales. En una destilería, identificó venenos de acción lenta e indetectable. Con un carnicero aprendió anatomía humana como sus antiguos torturadores jamás imaginaron. Josiah también investigó otros casos de venganza y justicia mientras viajaba. Oyó hablar de antiguos esclavos que habían desafiado a sus antiguos dueños, de familias desaparecidas en la noche, de plantaciones incendiadas. Cada historia, una enseñanza, cada técnica archivada en su mente en expansión. Pero Josías no podía llevar a cabo su venganza solo. Los 3 hermanos Jefferson contra él solo. Necesitaba aliados y sabía dónde encontrarlos. En 1867, a los 16 años, Josiah comenzó a reunir a su banda. El primero fue Marcus, un hombre negro de 25 años que había perdido a su esposa y a sus 2 hijos en una plantación de Alabama. Marcus tenía manos fuertes y la misma rabia silenciosa que Josiah. El segundo era Peter, de 30 años, que había sido capataz en una plantación antes de la guerra y sabía todos los trapos sucios de las familias esclavistas. Peter conocía gente, conocía pasadizos, sabía cómo hacer que la gente desapareciera. El tercero era Oswald,
de apenas 19 años, pero que había perdido a sus padres en una ejecución pública por rebeldía. Oswald era rápido, silencioso y sorprendentemente hábil para pasar desapercibido. Los dos hombres blancos llegaron más tarde. El primero fue Marshall, un veterano de la guerra civil que había luchado por el norte y había visto lo suficiente como para saber que algunas injusticias solo podían ser rectificadas con sangre. Marshall conocía armas, tácticas y cómo planear operaciones. El último fue James, un abolicionista de 22 años, cuyas familiares habían sido asesinadas por simpatizantes confederados. James era educado, rico y tenía cosas a las que los demás no tenían acceso. Durante 3 años, 1867 hasta 1870, el grupo se entrenó. No eran observadores improvisados, eran un equipo de venganza. Cada uno tenía su papel, todo estaba orquestado al detalle. Josiah observó a los hermanos Jefferson como un naturalista observa especies raras. Bradford iba a la taberna de Murphy todos los viernes. Sterling se acostaba con la esposa del herrero todos los martes. Clayton apostaba en peleas de gallos los sábados por la noche. Pero lo más importante, Josiah se dio cuenta de que los 3 hermanos habían continuado sus prácticas sádicas incluso después de la abolición. Alquilaban prostitutas para torturarlas, golpeaban a los empleados por faltas leves y tenían un sótano secreto en la casa donde jugaban con vagabundos y transeúntes a los que nadie echaría de menos. El grupo creó una red de espías entre los negros que trabajaban en la zona. Se enteraron de todo lo que hacían los Jefferson, de todo aquel a quien mataban, de toda crueldad. Josiah ahora portaba un nuevo diario, registrando los crímenes continuos de sus antiguos torturadores, creando un caso para su venganza planificada. El saber que los hermanos seguían con sus prácticas inhumanas confirmó la venganza de Josiah. No habían cambiado, no se arrepintieron. Eran los mismos monstruos que destrozaron su infancia, solo que con nuevas víctimas. En 1871, a los 20 años, Josiah era un hombre cambiado. El niño flaco y temeroso se había transformado en un hombre alto y fuerte. Pero sus ojos eran lo que más había cambiado. Donde antes había habido miedo, ahora había un hielo que te congelaba la sangre con solo mirarlo. El grupo se había refugiado en una cabaña abandonada a 20 millas de la plantación Jefferson. Meses de vigilancia, de mapeo de rutas, de estudio de patrones. Cada paso de los hermanos fue analizado, cada falla expuesta. Marshall les enseñó a todos a luchar en combate cuerpo a cuerpo y con armas. Pedro dio una lección sobre interrogatorios y cómo sacar información. Oswald enseñó métodos para el desplazamiento silencioso y la observación. James facilitó mapas e información sobre las autoridades locales. Pero fue Josiah quien elaboró el plan final. Conocía a sus objetivos mejor que a nadie. Conocía sus mentes, sus egos, sus debilidades. La taberna como punto de partida fue simple pero brillante. Los hermanos estaban seguros allí, en medio de otros hombres blancos que pensaban como ellos. Nunca esperarían un ataque combinado en su propio territorio. El granero abandonado fue elegido con cuidado, lo suficientemente alejado para estar fuera del alcance del oído, pero lo suficientemente cerca del pueblo para que los cuerpos fueran descubiertos cuando llegara el momento. Josiah quería que sus hermanos supieran que se estaban muriendo. Quería que tuvieran tiempo para darse cuenta de lo que estaba sucediendo. El equipo repitió la maniobra docenas de veces, cronometrando cada paso, anticipando cada posible problema. Tenían planes de respaldo para los planes de respaldo. Nada se dejaría al azar. En diciembre de 1873, todo estaba preparado. Josiah tenía 22 años y había dedicado 8 años a esto. Los hermanos Jefferson siguieron con su vida de lujos y crueldad, sin saber que el fantasma de su pasado estaba por aparecer. La noche anterior a la cirugía, Josiah fue por última vez al granero donde lo habían torturado. El lugar estaba abandonado, pero los recuerdos permanecían. Casi podía oír sus propios gritos, resonando a través de las paredes de madera podrida. Se tocó las cicatrices en el pecho, recordando el mensaje que los hermanos habían grabado años atrás. Siempre serás nuestro. En unas horas les demostraría lo equivocados que estaban. Él no era de ellos. Ellos serían suyos para siempre. La luna era nueva aquella noche de diciembre. El condado estaba sumido en la oscuridad.
Era la hora de que los fantasmas volvieran de entre los muertos y saldaran viejas cuentas. Josiah sonrió por primera vez en años, una sonrisa tan fría como la muerte que estaba a punto de repartir. La taberna de Murphy estaba abarrotada aquel gélido viernes de diciembre de 1873. El bar, popular entre los granjeros y negociantes locales, era famoso por su licor fuerte y sus historias aún más fuertes sobre los buenos tiempos antes de la guerra. Bradford y Sterling Jefferson estaban en su mesa de la esquina, bebiendo whisky y maldiciendo a los vagos a los que ahora tenían que pagar. Clayton había llegado tarde, directamente, desde una sesión en el sótano secreto de la casa, todavía con sangre bajo las uñas. La taberna estaba llena esa noche. Un grupo de veteranos confederados celebraba el aniversario de una batalla. Sus voces resonaban para ahogar las conversaciones más discretas en las sombras. El ruido y la conmoción serían la tapadera perfecta para lo que estaba por venir. Marcus entró en la taberna a las 9, disfrazado de trabajador corriente en busca de trabajo. Se acercó a la barra y pidió una cerveza, colocándose en un lugar desde donde podía ver a los hermanos Jefferson sin llamar la atención. La primera parte del plan dependía de iniciar una pelea de aspecto orgánico. Marcus esperó a que Sterling dijera algo especialmente insultante sobre los negros que no conocían su lugar, y luego se volvió lentamente para mirarlo. Lo que siguió fue una seducción calculada. Marcus retó a Sterling con palabras que sabía que lo enfurecerían. Sterling, borracho y engreído, se puso en pie tambaleándose, con Bradford pisándole los talones, nunca perdiendo la oportunidad de humillar a un hombre negro. La batalla que siguió fue feroz, pero corta. Marcus era más fuerte y más cuerdo que los hermanos, pero les dejó llevar las riendas por un tiempo para mantener la fantasía. Cuando el tabernero amenazó con llamar al sheriff, Marcus escapó por la puerta trasera. Bradford y Sterling le siguieron, dejando a Clayton al cuidado de las bebidas. Tal como Josiah había profetizado, la soberbia de los hermanos los llevaría tras una presa potencial, especialmente si estaban ebrios. Detrás de la taberna, en la oscuridad entre barriles de cerveza y montones de leña, Marshall y Oswald esperaban. Cuando Bradford y Sterling salieron por la puerta trasera, se encontraron no solo con Marcus, sino con dos hombres armados que parecían fantasmas salidos de la noche. Los hermanos fueron sometidos rápidamente, amordazados y atados de manos a la espalda con cuerdas que cortaban la circulación. Marcus volvió a entrar en la taberna por la puerta principal como si nada hubiera ocurrido y se dirigió a Clayton. Marcus mintió con convicción. Los hermanos tenían al negro y querían que Clayton viera lo que le harían. Aún ebrio y sediento de pelea, Clayton siguió a Marcus sin dudar. Cuando Clayton salió por la puerta trasera, lo que vio lo dejó momentáneamente desconcertado. Sus hermanos atados y amordazados, rodeados de hombres que no reconocía. Antes de que pudiera gritar o correr, Peter salió de entre las sombras detrás de él y lo golpeó en la base del cráneo. La primera parte estaba hecha. Los tres hermanos Jefferson estaban capturados, pero Josiah sabía que el padre Albert todavía estaba en casa. El plan exigía que los cuatro estuvieran presentes para la batalla final. Sterling fue elegido como el mensajero. Lo desataron parcialmente, dejándole las manos atadas pero quitándole la mordaza. Marshall le clavó un cuchillo en la garganta mientras le decía exactamente qué jurar a su padre. Sterling, asustado, pero todavía engreído, trató de negociar. Prometió dinero, tierras, todo lo que quisiera, por su libertad. Pero Marcus solo se rió entre dientes, diciendo que no querían dinero, querían justicia. La palabra fue escupida con tanto veneno que Sterling se estremeció. Lo volvieron a atar y lo subieron a una carreta con sus hermanos inconscientes. El trayecto al granero abandonado duró 20 minutos por caminos de tierra desolados. La luna nueva lo dejaba todo a oscuras, salvo por la luz de una linterna. El granero Miller había estado abandonado durante 5 años, desde que el propietario murió de fiebre amarilla. Era una casa robusta de madera y piedra, rodeada de acres de campos vacíos, ideal para lo que estaba por venir. El grupo había estado preparando el granero durante semanas. Forraron las paredes con tablas extras para amortiguar el ruido. Pusieron cerraduras especiales en las puertas para que nadie pudiera escapar.
Incluso cavaron un pequeño pozo detrás del granero en caso de que tuvieran que deshacerse de pruebas rápidamente. En el granero, lo habían preparado todo. 4 sillas de madera estaban colocadas en un semicírculo con cuerdas y cadenas ya en su lugar. Una mesa improvisada sostenía algunas herramientas, cuchillos, martillos, alicates y otras cosas que Josiah había reunido. Bradford y Clayton estaban atados a las sillas e inconscientes. Sterling, que había sido retenido para entregar el mensaje, fue liberado con instrucciones sobre qué informar a su padre. 2 hombres lo acompañaron de vuelta a la plantación Jefferson y se quedaron en la oscuridad mientras llamaba a la puerta de la casa grande. Albert Jefferson, 53 años, abrió la puerta en bata. Cuando Sterling, visiblemente alterado, le informó sobre el secuestro de sus hermanos, el patriarca de la familia reaccionó con la rabia de un hombre acostumbrado al control absoluto. Albert quería reunir hombres y cazar a los secuestradores como perros, pero Sterling, obedeciendo sus órdenes, dejó en claro que los secuestradores habían sido explícitos. Cualquier intento de buscar ayuda resultaría en la muerte inmediata de Bradford y Clayton. Pero Albert, por engreído que fuera, no iba a poner en peligro las vidas de sus hijos. A las 2 de la madrugada, Albert y Sterling llegaron al granero Miller. El padre llevaba una pistola en el abrigo, dispuesto a sorprender a los secuestradores y resolverlo todo a tiros, como siempre. Cuando llegaron al granero, encontraron a Bradford y Clayton atados, pero ilesos. Los secuestradores estaban en las sombras, sus rostros cubiertos con máscaras improvisadas. Pero Albert enseguida tomó las riendas y afirmó que los secuestradores no sabían a qué poder se estaban enfrentando. Entonces alguien surgió de la parte más oscura del granero, más alto que el resto, con hombros anchos y un aura de peligro controlado. Al acercarse a la luz de la linterna, los rasgos de su rostro quedaron ocultos tras la máscara. La figura se refirió al poder real, su voz baja, pero llena de una autoridad que hizo que Albert retrocediera. Sterling y Albert fueron sometidos y atados a las sillas restantes. Ahora, los 4 Jeffersons estaban juntos, tal como Josiah había planeado durante años. La hora de la verdad había llegado. Josiah se acercó a Albert, sus pasos resonando en el silencio del granero. Lentamente, se quitó la máscara del rostro. Cuando la máscara se desprendió, revelando el rostro cicatrizado, pero inconfundiblemente familiar, el reconocimiento los golpeó como un trueno. Bradford fue el primero en entender. Sus ojos se abrieron con horror. Sterling murmuró que no podía, su voz rompiéndose. Clayton, ahora comprendiendo, comenzó a temblar. Alberto, en cambio, trató de disimular, pero el miedo se reflejaba en sus ojos. Alberto trató de ser razonable. Josiah era un hombre ahora. Eso era bueno, pero había sido hacía mucho tiempo. Eran personas diferentes entonces. El mundo era diferente. Josiah se rió, una risa sin alegría que rebotó en las paredes del granero como el grito de una bestia herida. Dijo que conocía el sótano, a las prostitutas, a los vagabundos que torturaban por diversión. Los hermanos no habían cambiado. El silencio que se produjo a continuación solo fue interrumpido por la respiración entrecortada de los reclusos. Josiah había imaginado este momento durante años, y ahora que estaba aquí, quería saborearlo. Paseó lentamente alrededor de las sillas, diciendo que ellos le habían enseñado, le habían mostrado el dolor, el miedo, la desesperación. Ahora, la prueba final. Se acercó a la mesa de herramientas, sus dedos rozando las hojas afiladas y el metal. Josiah tomó un pequeño martillo de la mesa, del tipo que Clayton le había roto los dedos años atrás. Declaró que empezarían lento. Después de todo, le habían enseñado que la espera era la mitad de la diversión. El horror en los ojos de los hermanos Jefferson era inconfundible. Ahora lo comprendieron. No había negociación, no había escape. El niño que habían torturado había vuelto como su torturador, y la deuda se saldaría. La noche estaba joven, y Josiah tenía 8 años de lecciones para enseñar de regreso. El silencio en el granero solo se interrumpió por la respiración entrecortada de los 4 hombres atados y el crujido de la madera vieja bajo el viento de diciembre. Josiah se quedó quieto durante minutos, dejando que el horror se apoderara de sus víctimas. Josiah sacó un manojo de papeles amarillentos del bolsillo interior de su abrigo, los registros que los hermanos habían mantenido de sus sesiones de tortura. Desdobló las hojas lentamente,
dejando que los hermanos reconocieran su propia escritura. Leyó partes de los archivos, recordándole a Bradford sus propias anotaciones sobre la alta tolerancia al dolor físico y las sugerencias de enfocarse en la tortura psicológica. Las notas de Sterling sobre la privación sensorial fueron citadas como especialmente esclarecedoras. Clayton trató de hablar a través de la mordaza, sus ojos suplicando misericordia. Josiah se acercó y le quitó la mordaza, intrigado por lo que el hermano menor tenía que decir. Clayton suplicó, diciendo que eran solo niños, que no sabían lo que estaban haciendo. La risa de Josiah resonó en el granero como cristales rompiéndose. Les recordó que Clayton tenía 16 años cuando comenzó a torturarla, lo suficientemente mayor como para saber lo que estaba haciendo, y habían continuado después de la guerra, después de la abolición. Josiah confesó que había estado reuniendo información sobre las actividades constantes de los hermanos durante años. Conocía a Mary, la prostituta de 15 años que Sterling había matado a golpes el año anterior. Sabía lo de Thomas, el obrero que Clayton había mutilado por tirar una cerca. Tenía nombres, fechas, métodos, un catálogo de una década de atrocidades. Marcus se acercó con una cuerda gruesa y les dijo que era el momento, que el sol saldría en unas horas. Josiah asintió, pero no tenía prisa. Había esperado 8 años, no iba a apresurarme ahora. Josiah le dijo a Albert que él había hecho 3 monstruos, pero era su responsabilidad. Alberto, con lo poco de dignidad que le quedaba, incluso encadenado e indefenso, alzó la barbilla con desafío. Josiah seguía siendo quien siempre había sido, inferior, salvaje, un animal. La respuesta de Josiah fue un puñetazo en la nariz de Albert, la sangre fluyendo por su rostro. Preguntó quién era el animal, recordándole que había sobrevivido a todo lo que le habían hecho, haciéndose más fuerte, más inteligente, más determinado. 23:36. Peter trajo una cuerda con un nudo corredizo ya hecho. La vista de la cuerda hizo que Sterling se pusiera histérico, forcejeando con sus ataduras hasta sangrar sus muñecas, gritando que esto era asesinato, que colgarían por esto. Josiah se rió de nuevo, preguntando si Sterling creía que alguien los echaría de menos, que alguien investigaría la desaparición de una familia de torturadores sádicos. Hizo un gesto a sus compañeros, señalando que medio pueblo conocía lo que hacían en el sótano y el otro medio lo sospechaba. Marshall se acercó, diciendo que todo estaba listo como Josiah había ordenado. Josiah asintió, volviéndose hacia Bradford, el mayor de los hermanos. Le recordó a Bradford cómo siempre había sido el líder, el que elaboraba las sesiones más complejas. Josiah tomó alicates de la mesa de instrumentos, preguntando a Bradford si recordaba cuando le arrancó 3 dientes por negarse a suplicar. Bradford trató de moverse, pero las cuerdas lo ataban a la silla. Trató de negociar, de dar dinero, tierras, lo que fuera que deseara Josías. Josiah fingió pensarlo, preguntándole si Bradford podía devolverle su infancia, su familia, deshacer 8 años de pesadillas. Josiah se dirigió a un pequeño fuego que sus hombres habían encendido en la esquina del granero. Sacó un hierro al rojo vivo, del tipo que usaban los hermanos para marcar el ganado y para marcarlo a él cuando era niño. El metal resplandecía en la oscuridad, rojo anaranjado, el calor emanando de él a metros de distancia. Oswald trajo un cubo de agua helada y lo arrojó sobre Clayton, quien despertó gritando. Josiah dijo tranquilamente que todos debían estar conscientes para esto, que lo habían mantenido despierto en cada minuto de tortura, por lo que ahora le devolverían el favor. Lo que hizo después fue metódico y monstruoso. Josiah no se apresuró. Cada tortura fue pensada para reflejar algo que él había soportado años atrás. Mientras rompía los dedos de Clayton, uno por uno, recitó las fechas exactas en que le habían hecho lo mismo. Sterling trató de negociar hasta el final, delatando a otros esclavistas, prometiendo testificar en su contra. Pero Josiah no quería justicia legal. Esto era personal, una deuda que solo podía pagarse con sangre. Josiah le recordó la caja que había hecho, donde lo encerraba por horas hasta que casi se asfixiaba. Sostuvo un cuchillo pequeño, pero afilado, preguntándole a Sterling si recordaba cómo cronometraba cuánto tiempo podía permanecer consciente. Sterling estaba llorando ahora,
lágrimas y moco fluyendo por su rostro, suplicando, diciendo que era joven, que era estúpido, que había cambiado. Josiah le hizo un corte en el brazo a Sterling, justo donde él tenía una cicatriz en el suyo, diciendo que estas marcas nunca cambiaban, que el dolor nunca cambiaba. Intentó una última manipulación, preguntando si Josiah creía que esto le traería paz, si matarlos curaría sus heridas, diciéndole que llevaría esta carga por el resto de su vida. Josiah se detuvo y miró al anciano a los ojos. Habló del peso, de cómo él había llevado el de ellos durante 8 años, el dolor, la vergüenza, el trauma. Ahora era su turno de llevar la muerte. La ejecución se realizó en orden inverso de edad. Primero Clayton, luego Sterling, Bradford y por último, Albert. Cada muerte fue distinta, según el arma que cada uno había empleado contra Josías. A Clayton, que prefería la fuerza bruta, lo mataron con el mismo martillo con el que destrozó los huesos de Josiah. Sterling, el torturador creativo, fue estrangulado lentamente con una cuerda, sintiendo la misma asfixia que había infligido. Bradford, el manipulador psicológico, tuvo que presenciar la muerte de sus hermanos antes de que le cortaran la garganta. El patriarca que todo consintió y provocó, el último en fallecer, con el cargo de ver extinguirse su linaje ante sus ojos. Albert. Cuando terminó, el granero estaba en silencio, excepto por el viento entre las tablas sueltas. Josiah se quedó quieto durante minutos, mirando los cuerpos de sus torturadores. No había alegría en sus ojos, no alivio, solo un vacío frío. Marcus puso una mano en el hombro de Josiah, diciéndole en voz baja que había terminado, que habían pagado por todo. Los cuerpos permanecieron en sus lugares, atados a las sillas, testigos mudos de la justicia que se había hecho. Josiah recorrió el granero por última vez, rozando las paredes de madera con los dedos. Este lugar había sido el final de una era de terror, pero también el comienzo de algo más en su interior. Antes de irse, Josiah arrojó los expedientes de tortura al suelo alrededor de los cadáveres. Quería que quien lo viera supiera por qué habían muerto esos hombres. Los papeles amarillentos revelarían lo que él nunca podría confesar. James preguntó a dónde irían ahora. Josiah miró hacia el este. Las primeras luces del amanecer asomaban y respondió que lejos de allí, a algún lugar donde pudieran comenzar de nuevo. Se fueron al amanecer, dejando el granero con sus muertos. Los cuerpos de Jefferson permanecieron atados a las sillas, tal como Josiah lo había planeado, para ser descubiertos y servir de advertencia. 3 días después, un granjero local que pasaba por allí se dio cuenta de que la puerta del granero estaba entreabierta y había señales de disturbios en el área. Cuando llegó, descubrió algo que lo atormentaría por el resto de su vida. 4 hombres muertos atados a sillas y torturados. El hallazgo conmocionó al condado. Los Jefferson, una familia adinerada y poderosa, habían sido asesinados. Pero fueron los documentos dispersos por el suelo lo que más horrorizó a quienes lo descubrieron. Relatos de tortura meticulosamente documentados por los hermanos Jefferson en su propia escritura, revelando décadas de sadismo sistemático contra esclavos. Entre los negros del condado corrió la verdad. Se referían a Josiah, el niño que había sobrevivido al infierno y había vuelto para saldar cuentas. La historia se transformó en leyenda, contada y recontada, como un recordatorio de que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Josiah y su compañía se separaron tras algunas semanas de viaje. Cada uno tomó su camino, llevando consigo el recuerdo de lo que habían hecho. Nunca más se vieron, pero todos llevaron el peso de esa noche por el resto de sus vidas. Marcus se quedó en el norte, se casó y tuvo hijos. Nunca habló de lo que había pasado en el granero Miller, pero por las noches, su esposa lo encontraba despierto, observando por la ventana como si esperara que los fantasmas surgieran de la oscuridad. Pedro se hizo predicador, dedicando su vida a liberar a otros antiguos esclavos. Predicaba el perdón y la redención, pero nunca pudo extenderlos a sí mismo. La culpa por lo que había hecho lo carcomió hasta su muerte prematura. Oswald se desvaneció, como si se hubiera fundido en el aire. Unos dijeron que se había ido al oeste, otros que había vuelto a África.
Se había vuelto un fantasma, incapaz de interactuar con el mundo de los vivos, tras algo tan definitivo. Marshall volvió a casa con su familia en el norte, pero nunca pudo adaptarse de nuevo a la vida civil. Tomaba, peleaba y murió en una pelea de bar 5 años después. Sus últimos momentos estuvieron atormentados por imágenes de los rostros de los hombres que había ayudado a matar. James aprovechó su formación y fortuna para hacerse abogado y defender los derechos de los antiguos esclavos, pero nunca pudo olvidar que había matado, justificadamente, pero matado. La ironía de abogar por la ley tras violarla tan atrozmente lo persiguió hasta la muerte. ¿Y Josiah? Simplemente se fue. Unos decían que se había ido al oeste, otros al norte. Se decía que se había cambiado el nombre y había comenzado una vida nueva, pero nadie lo sabía con certeza. Se había transformado en algo más que humano, eso era cierto. La venganza lo había devorado, dejando poco del niño torturado en el granero Jefferson. Se había transformado en una fuerza de la naturaleza, una justicia salvaje que no podía vivir en el mundo civilizado. En los años que vinieron, historias extrañas comenzaron a tejerse por todo el sur. Historias de antiguos amos de esclavos hallados muertos en circunstancias extrañas, de familias enteras desaparecidas en la noche. Siempre había señales de violencia premeditada, siempre señales de que las víctimas habían sido torturadas antes de morir. Unos decían que eran bandidos o justicieros, otros que era un fantasma que caminaba por la tierra saldando deudas antiguas. Pero aquellos que conocían la verdad sabían que no era un fantasma, era algo mucho peor. Era un hombre que había muerto en el granero Jefferson y había resucitado en algo despiadado. La historia de Josiah se pasó de padres a hijos en susurros cuidadosos. Fue una advertencia y una promesa. Advertencia para quienes creían que podían eludir la justicia, y promesa para quienes padecían que la justicia llegaría por muy tardía que fuera. El granero Miller quedó abandonado durante décadas, pudriéndose lentamente bajo el sol y la lluvia. Pero incluso cuando sus muros se derrumbaron y la naturaleza reclamó el lugar, la tierra aún conservaba sus secretos. El lugar donde 4 hombres habían pagado el precio final por años de crueldad sistemática. Los lugareños evitaban ese lugar, sobre todo en las noches de invierno. Contaban historias de luces extrañas que aparecían entre las ruinas, de ruidos inexplicables. Algunos juraron haber visto una figura alta vagando entre los escombros siempre en la misma época del año, diciembre, cuando el viento cortaba a través de los campos desolados. La plantación Jefferson se dividió y se vendió en partes más pequeñas. La casa grande fue derribada en la década de 1920. Sus piedras se usaron para edificar una escuela del lugar. Pero los obreros que derribaron la casa encontraron cosas extrañas. Un sótano oculto con cadenas en las paredes, herramientas de tortura escondidas en compartimentos secretos, manchas en el suelo que parecían sangre vieja. Estos hallazgos nunca fueron reportados. Los esclavos, todos negros y conscientes de lo que eran esos objetos, simplemente los destruyeron y nunca hablaron de ello. Algunos secretos era mejor dejarlos enterrados. La historia de Josiah y los hermanos Jefferson nunca fue olvidada. La verdad vive en la memoria de quienes saben que algunas injusticias son demasiado grandes para ser perdonadas por la ley, porque algunas deudas van más allá de la muerte. Hay injusticias demasiado grandes para ser perdonadas, y cuando el mundo falla en impartir justicia, ésta llega de otras maneras, más oscuras, más definitivas, más terribles que cualquier corte de justicia podría pronunciar. La tierra recuerda. La tierra siempre recuerda. Recuerda que algunas heridas nunca cicatrizan y que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Porque los muertos no descansan hasta que se saldan sus deudas, y algunas deudas, se pagan con sangre. Y tal vez, solo tal vez, en algún lugar en la oscuridad entre los vivos y los muertos, Josiah todavía camina, no como un fantasma, sino como algo mucho peor, la venganza misma, que nunca duerme, nunca olvida y nunca perdona.